Ya lo veíamos, el gobierno arremetió contra la UDI por la fallida tramitación del proyecto de ley de sala cuna. El presidente Boric acusó al partido de maniobras dilatorias para evitar la discusión y votación del proyecto. Queremos profundizar sobre este y también otros temas y para eso vamos a tomar contacto con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. ¿Cómo le va, ministra? Qué gusto saludarla esta tarde. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, partamos con lo que dijo el presidente de la UDI. Dice que en 4 años no se le entregaron respuesta a muchas dudas que tenían sobre financiamiento frente a las indicaciones que ellos planteaban. ¿Cómo recoge usted ese punto? Bueno, creo que en lo que dice el diputado Guillermo Ramírez hay al menos 3 errores. El primer error es que dice que no hemos presentado indicaciones. Eso es falso. El año 2024 se presentó un set de una indicación sustitutiva completa. Se presentó otro set de indicaciones para la Comisión de Trabajo, con lo cual el proyecto se aprobó y se despachó a la Comisión de Educación. Entonces, primer error, vamos a decir error por no decir falsedad. En segundo lugar, que el proyecto no está financiado. El proyecto está financiado, tiene un informe financiero. Solo el 13% del gasto es gasto público porque actualmente las empresas ya gastan en sala cuna, porque existe el derecho a sala cuna, y gastan mucho más que un 0,2% de cotización en base al tope del sueldo imponible. Y en tercer lugar, es falso que no hemos introducido cambios que ellos quieren. Hemos introducido en las series de indicaciones varios cambios solicitados y promovidos por la UDI. Por ejemplo, el sacar el guarismo del tope de aporte del futuro Fondo Sala Cuna. Eso es una modificación que hicimos, escuchando al futuro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot. Y es tan falso lo que dice el presidente de la UDI que en un seminario que cualquiera puede encontrar en YouTube, el futuro secretario general de la Presidencia del próximo gobierno apoya el proyecto, se compromete con Comunidad Mujer a sacarlo, era un seminario de la sociedad civil, y dice literalmente que va a hablar con José Antonio Coloma al respecto. Yo solamente creo que acá hay una torpeza y una pequeñez política tremenda, y lo llevo de vuelta al 2022. ¿Ustedes se imaginan que la entonces oposición al presidente Piñera hubiera votado en contra de la PGU porque era una iniciativa de último minuto que de hecho tiraba financiamiento para el próximo año, es decir, lo tuvimos que asumir nosotros con el presupuesto 2022? No, porque se puso por delante el aumento de las pensiones de la nueva PGU. Lamentablemente, la UDI ha mostrado que no tiene esa visión y lo hizo de una forma que es bastante baja, impidiendo que se sesione. Cuando un senador sale del país y no deja reemplazo para sesionar, ¿qué es lo que se hace? Se impide que se discuta. Si están en contra, voten en contra, pero no impidan sesionar. Ya, ministra, ¿y en algún minuto sintió que las conversaciones iban bien, que iban a llegar a buen punto, que la UDI estaba proclive con sus votos a abordar, a votar afirmativamente o a discutir al menos este proyecto? No generalizaría a todo el partido, pero sí quiero señalar que tan solo hace una semana y media tuvimos un punto de prensa donde estaba incluido Demócratas a través del senador Walker, estaba RN a través de la senadora Paulina Núñez, y de hecho el día lunes hasta la tarde estuvimos intercambiando opiniones respecto a nuevos set de indicaciones a discutirse. Lamentablemente no se logró porque no se sesionó, y creo que sería bueno explicar dónde está el senador. Ya, pero ¿a qué atribuye usted el cambio de tono que indica habrían tenido algunos parlamentarios de la UDI, sobre todo el senador Gustavo Sangüesa, que era el encargado de presidir esta comisión de educación donde tenía que verse este tema y que no se presentó y por eso no se pudo ver de acuerdo a lo que usted nos describe? O sea, no solo no se presentó, no dejó reemplazo, porque lo habitual de un parlamentario cuando tiene por distintos motivos que salir es que deja un reemplazo autorizado, porque si no el trabajo se paraliza. Eso es lo que nos pasó. ¿Por qué? Yo creo que esa es una respuesta que no podemos responder desde el gobierno, porque obedece a esos legisladores que trancaron la pelota. Ya se nos fue enero, se acaba el periodo legislativo, quedan algunos días de marzo para retomar la agenda en torno a este y otros proyectos. ¿Usted tiene esperanzas que en marzo podrían aunarse las voluntades para que la sala cuna salga antes de que el presidente Boric entregue el mando? Esto no es un tema de quién promulga la ley,
A mí personalmente no me puede importar menos si está mi firma o no, sino que logremos tener una solución para el problema del tope de 20 trabajadoras, que actualmente es una barrera a la contratación de las mujeres, a que termina usándose el bono de compensación, que es mucho más caro porque no hay un sistema de sala cuna eficiente para las empresas, a que intermediadores les cobran un 10% por trabajadora y un 10% por matrícula a jardines infantiles y a empresas, producto de este sistema ineficaz. Y eso es lo que estamos abordando. Y por lo tanto, de nuevo, quiero insistir, si es el 2 o 3 de marzo, vamos a estar disponibles para presentar las indicaciones, estamos disponibles para dialogar, pero al parecer el senador de la UDI ya dijo, el presidente de la UDI ya dijo que esto es algo que queda para el próximo gobierno. Hay que recordar que acá hemos llevado un diálogo social que por primera vez tiene sentados en la misma mesa a senadores de oposición, a técnicos de oposición, pero también a los gremios de trabajadoras de BTF, Integra y Junji, gracias a las cuales adelantamos camino con el proyecto de ley de modernización parvularia. Ya, ministra, por lo tanto, eso no es algo, no es una oportunidad que haya que dejar pasar. Ya. Ministra, y si el proyecto sigue su tramitación más allá del 11 de marzo, que tenemos este cambio de gobierno, cambios también en el Parlamento, los votos del hoy oficialismo, el Frente Amplio, por ejemplo, ¿va a concurrir con su apoyo a una iniciativa que esta vez sea patrocinada por el gobierno de José Antonio Kast? De hecho, es una pregunta interesante porque este proyecto tiene su origen en un proyecto del presidente Piñera. Así es. Nosotros, como señal de continuidad de un debate, no lo retiramos, lo indicamos y tomamos algunas propuestas que venían del proyecto del presidente Piñera, como por ejemplo el fondo de sala cuna, el mismo que la UDI está atacando y dice que no está financiado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una diferencia sustantiva con lo que establece este proyecto y lo que ha dicho el presidente electo José Antonio Kast. ¿Cuál es? Que solo el 13% del financiamiento de este proyecto del fondo de sala cuna viene del fisco. Lo que ha propuesto el presidente electo, junto con los 6.000 millones de recortes, es que esto sea de financiamiento total del Estado. Y ahí al menos dos preguntas operativas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el Estado va a subvencionar, es decir, vamos a volver a la discusión de la subvención, los jardines privados? ¿Va a subvencionar que los niños estén en la casa sin que se pueda fiscalizar, que estén siendo bien cuidados porque el hogar es inviolable? ¿Que va a construir mágicamente miles de salas cuna? Yo creo que eso es improvisar, eso es algo que no está financiado. Ya, pero van a estar atentos a lo que puede hacer el proyecto de sala cuna universal que presente el presidente Kast, porque le ha dicho que le gusta el proyecto, pero que hay que hacerle modificaciones. Esas modificaciones que se plantean a priori, porque todavía no está gobernando, ¿ustedes las recogen? ¿Podrían ser positivas también para el proyecto, para despejar todo esto que se dice, de que faltan algunas precisiones, de que hay problemas de financiamiento, de que apareció la PGU entre medio y un montón de argumentos que se han dado en el debate? Hasta el día de hoy no han sido capaces de decir cuáles son las precisiones. Decía ayer la senadora Rincón, decía el senador Sangüesa a través de un video que también envió, de que faltaban precisiones a algunas indicaciones que ellos habían planteado. Eso es lo que se ha dicho en el debate. ¿Usted le parece que vale la pena tirar por el borde un debate de 2 años porque faltan unas precisiones a un comentario que él envió desde, no sé, desde Utah? ¿Está en Estados Unidos? No sé dónde está. Desconozco también dónde está hasta ahora el parlamentario. ¿Pero cree que puede cambiar la mirada sobre el proyecto a contar del 11 de marzo? Porque cambia la Cámara, cambia el Senado, también se renueva la mitad al menos. Eso es algo que tiene que responder el futuro gobierno, porque va a estar como colegislador desde el Ejecutivo. Nosotros hemos trabajado muy arduamente por buscar un punto de encuentro entre las necesidades de las empresas que están aproblemadas con el sistema actual de sala cuna, con el millón de mujeres que actualmente dicen no trabajar en la encuesta nacional de empleo porque no tienen cobertura y tienen necesidades familiares permanentes, y tal como ha dicho una entidad que no es oficialista ni de oposición, como Chile Mujeres, que es una organización independiente que de hecho trabajó este proyecto desde el gobierno del presidente Piñera, permitiría crear 145.000 empleos de mujeres. Ministra, la llevo a otro tema. No sé si escuchó las declaraciones del futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, que dijo que había apitutamiento en algunos ministerios en las últimas horas o los últimos días del gobierno, que hay una contratación express de muchas personas. ¿Cuál es la realidad de su ministerio, el Ministerio de la Mujer? Mi ministerio es muy chiquitito, así que creo que va a tener que probar sus dichos, más allá de causar revuelo. Ya, pero nada de eso, por lo menos, le llega a usted en el ministerio a lo largo del país.
Tal como lo señaló la vocera de gobierno, hay una instrucción clara, que es que todas las personas que son de puestos de confianza, porque acá, ojo, no hay que confundir función pública con puestos de confianza, van a estar fuera el 11 de enero. Y eso implica en números. ¿Cuánta gente se va del Ministerio de la Mujer? De marzo, perdón. Sí. ¿Cuánta gente se va del Ministerio de la Mujer o se tiene que ir a contar del 11 de marzo para entender un poco cuánto es el nivel técnico y cuánto es el nivel político en ese ministerio? Que es chiquitito, usted me dice. Como señalaba, mi ministerio es muy chiquitito, entonces ahí estamos hablando de la Seremi, de mi gabinete, que tiene 3 personas, y del conjunto de equipo de comunicación y jefaturas de división. Ya, nada más, por lo menos en lo que atañe al ministerio. Como decía, es chiquitito, pero se muerto. Oiga, ministra, ¿y ya se pudo juntar con su sucesora? ¿Han hablado por teléfono con Judith Marino, no? Nos hemos comunicado y ahora tenemos que coordinar la fecha para nuestra reunión de traspaso, que vamos a aprovechar de hacer en la casa propia del ministerio, porque antes éramos arrendatarias y hoy hemos conseguido un bien público en concesión, así que va a tener un importante ahorro para poder administrar sabiamente esos recursos. Ya, ¿y cuándo se juntan? ¿Cuánto es la reunión? ¿Pasan del WhatsApp o del teléfono a la presencial, a la reunión cara a cara? Teníamos que esperar primero que se reuniera el ministro Elizalde con el futuro ministro Alvarado. Y ahora empiezan las series de bilaterales. Por supuesto, eso depende también de la agenda de las dos y que la logramos encajar, pero ahí vamos a estar. Ya, ¿y usted siente que ella va a hacer continuidad con los proyectos que usted ha encabezado, muchos de ellos emblemáticos en estos 4 años de gobierno? Yo creo que no puedo hablar por la futura ministra. Lo que sí puedo decir es que desde la gestión saliente vamos a hacer un traspaso mucho más acucioso y ordenado del que se nos entregó a nosotras, y en segundo lugar que vamos a entregar procesos que están financiados, como por ejemplo la implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que tiene un crédito por resultados del Banco Mundial. Ya, pero ¿cuáles serían las prioridades, por ejemplo, para el Ministerio de la Mujer en la próxima administración? ¿Qué es lo que usted desearía que sea de continuidad, que no haya un cambio de directriz, de foco total respecto a lo que se está haciendo el día de hoy? Uno, como ministra saliente, yo no espero nada más que aquello que está en la ley y que forma parte de nuestra misión como ministerio. Tenemos como misión atender a las mujeres respecto a violencia contra las mujeres. Pasamos de tener 3 centros de atención especializada a 27 en todo el país, lo que nos ha permitido además quintuplicar las representaciones jurídicas. Ampliamos el 4-7 para todo el año, no solamente en el calendario escolar, porque en el verano las mujeres también trabajan y sus hijos necesitan cuidado. Y por supuesto logramos aprobar después de 7 años la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. La Corte Suprema ya nos ha informado que la ministra representante de la Corte va a ser la ministra Jessica González. También ha aprobado en el Pleno de la Corte Suprema medidas para implementar este plan. Nosotras hemos conseguido el financiamiento con el Banco Mundial, por lo tanto la nueva ministra va a tener ahí un camino en el que avanzar con los transitorios de la ley, que como digo no dependen de voluntad política, son la ley que todos tenemos que cumplir. ¿Y qué expectativas tiene, por ejemplo, con la continuidad de la ley de aborto que se está tramitando en el Congreso? Bueno, según entendí desde su partido no era algo prioritario, pero creo que esas ya son cuestiones, como las cosas que están en discusión son ya prerrogativas del gobierno entrante. Ya, ¿y confía que este va a ser un gobierno de emergencia con prioridad y con los ojos principales en la seguridad y que no se va a revisar la ley de aborto en 3 causales que ya opera en nuestro país? Es que la verdad es que usted parte de una premisa que yo no comparto. El país no está en una emergencia, como lo quiere decir el presidente. Es lo que ha dicho electo. El presidente Kast, no lo digo yo. Emergencia era estar con una crisis migratoria. Por supuesto, no tengo que asumir yo esa premisa, pues. ¿Pero qué cree que va a pasar entonces? Nuestro país no se cae a pedazos. O sea, ¿usted cree que eventualmente se puede revisar esta ley de aborto en 3 causales que se aprobó en el gobierno de la presidenta Bachelet? Como señalaba, eso es algo que tiene que responder el gobierno entrante. Nosotras vamos a entregar una transición que esté ordenada, que deje claro los temas administrativos y también cuáles son los proyectos en curso, como por ejemplo el sistema integrado de la Ley Integral. Ministra Antonia Orellana, muchas gracias por esta entrevista. Quedamos atentos al debate, por lo menos en el tema que nos convoca hoy día, que es el de la Sala Cuna, a ver qué pasa en el mes de marzo. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted. Gracias, ministra. Buenas tardes.